Hoy es una de las conferencias que tienen que ver con conmemoraciones o efemérides que tienen que ver con el año 18, en este caso una efeméride desde 1568. Nuestro conferenciante ya conocido, porque ha estado aquí en otras ocasiones, es don José Luis González Sánchez de Molero, que es profesor en la Universidad Complutense de Madrid y que ha impartido su docencia en las facultades de Ciencias de la Documentación, de Filología y de Geografía e Historia desde el año 2005. Estudió Geografía e Historia en esta misma Universidad Complutense, especializándose en Historia Moderna y doctorándose en 1997 con una tesis sobre el erasmismo y la educación del rey Felipe II. Fue becario postdoctoral en la Universidad de Alcalá de Henares, en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y en la Universidad Complutense de Madrid. Entre sus distinciones, pues ha obtenido el Premio de Bibliografía de la Biblioteca Nacional en el año 1997 y el Premio Bartolomé José Gallardo de Investigación Bibliográfica en el año 2002. Sus líneas de investigación se han diversificado en el estudio de la bibliofilia cortesana en España durante el siglo XVI, con una especial atención a la política cultural del rey Felipe II y a la formación de los fondos que conforman la biblioteca de El Escorial, sin abandonar otras perspectivas de trabajo relacionadas, como pueden ser el erasmismo en España, la pedagogía de la Edad Moderna, las obras de Miguel de Cervantes, la Biblia políglota complutense y el libro antiguo en Oriente. Desde el año 2004 ha formado parte, sin interrupción, de 8 proyectos de investigación de carácter competitivo con dedicación compartida sobre las obras de Miguel de Cervantes, Erasmo de Róterdam, la literatura hispánica medieval, historiografía e historia y catalogación de encuadernaciones. En la actualidad es el decano de la Facultad de Ciencias de la Documentación y académico correspondiente en la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía. Nos queda agradecerle al profesor José Luis Gonzalo la atención que siempre tiene con esta Real Asociación, viniendo a impartirnos sus magníficas conferencias. Y ya sin más le dejo para que nos hable de Felipe II y el príncipe Carlos, año 1568, Annus Horribilis. Cuando quieras. Muchas gracias por la invitación, por la presentación y también por su asistencia y también, por último, por proponerme este tema de conferencia, porque hacía ya cierto tiempo que tenía abandonado en los estantes del investigador el tema del príncipe Don Carlos y la propuesta pues me ha permitido recuperar aquellas informaciones que en su momento reuní para un congreso sobre la biblioteca del príncipe Don Carlos y voy a plantearles no una conferencia bibliográfica realmente, sino, porque eso ya los puse en su momento, hablaremos de los libros, veremos algunos libros del príncipe Don Carlos para acercarnos al personaje. Lo que yo les voy a proponer con este título es hacer un juego de historiografía. La expresión Annus Horribilis, como ustedes saben, no se acuñó para el príncipe Don Carlos inicialmente. Esto es una frase que la reina, un término latino, un lexema latino, que la reina Isabel II de Inglaterra, hace unos años, debido al tema de Lady Di, etcétera, etcétera, pues en un discurso, creo recordar que ante el Parlamento, calificó aquel año de su reinado como Annus Horribilis. Bueno, pues en 1998, don Manuel Fernández Álvarez, pues aplicó el mismo término en su biografía de Felipe II, para titular el capítulo dedicado al año 1568. Ciertamente el lector de aquel momento lo identificó claramente con aquella frase de Isabel II, pero no le sorprendió. Es decir, claro, 1568 había sido el peor año del reinado de Felipe II,
cuando tiene que detener a su propio hijo muere en circunstancias extrañas, muere Isabel de Valois, la reina, sin haber dejado un hijo varón que sustituya al fallecido. Se va a producir en diciembre del 68 la rebelión de las Alpujarras y desde aproximadamente 12 meses antes pues ya está encendido el foco de la rebelión de los Países Bajos y ha habido que mandar al duque de Alba. En ese contexto podríamos entender por qué aquel fue un año horrible para el reinado de Felipe II. Lo que yo les propongo es viajar en el tiempo para entender si realmente lo que hoy nosotros, 500 años después, consideramos como un año terrible, en época de Felipe II se consideró como tal. Por eso lo pongo entre interrogantes. Muchas veces al hacer historia no atendemos a lo que los propios protagonistas de la época dicen, sino que vamos creando modelos historiográficos, vamos repitiéndolos y al final consideramos como una verdad algo que quizás los protagonistas de los sucesos que existieron y que fueron protagonistas o asistieron a los mismos no tendrían la misma percepción. Para resolver este interrogante, pues bueno, vamos a empezar recordando el Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial, la Basílica, y el hecho sorprendente, que siempre ha llamado la atención, de que Felipe II, el monumento funerario, se retratara con 3 de sus esposas y a sus espaldas el príncipe Don Carlos. Eso ha llamado la atención, porque ¿por qué pone ahí a su hijo, el hijo que tantos problemas le ha dado? ¿Cómo lo interpretarían el propio rey y las personas, los españoles del siglo XVI y del siglo XVII? Y la verdad es que lo interpretaron con bastante normalidad. Normalidad institucional, normalidad dinástica. Y sin embargo nosotros, sobre el tema del príncipe Don Carlos, todos tenemos una serie de leyendas, de mitos, de dramáticos sucesos que acaecieron, pero que, curiosamente, la sociedad española en época del reinado de Felipe II supo asimilar y digerir mucho mejor de lo que hemos hecho los historiadores desde el siglo XVII hasta la actualidad, en que el tema del príncipe Don Carlos siempre es tratado como una cosa misteriosa, dramática y llena, bueno, tipo película de los Borgia, con asesinatos, envenenamientos, bocados que decían entonces. Vemos esa imagen y ahora les resumo brevemente los diferentes puntos en los que iremos progresando para ir desentrañando la madeja de cómo se percibió en España la muerte del príncipe Don Carlos en 1568. Haremos una breve introducción, Don Carlos y su papel en la leyenda negra. Abordaremos la educación del príncipe, que es uno de los temas más interesantes quizás para comprender la mentalidad megalómana que tenía el propio príncipe. Una mentalidad megalómana que adquirió por la educación, pero que evidentemente había unos condicionamientos naturales, físicos, médicos, que favorecían esa megalomanía, esa paranoia, esos problemas mentales, sus problemas mentales, que fue un drama familiar, evidentemente, para el propio rey como padre, pero siendo el príncipe heredero, pues también era un problema y un drama de Estado. ¿Qué hacer con un heredero que no está capacitado para gobernar? Luego abordaremos el tema central de la polémica, ese annus horribilis, la prisión y muerte del príncipe, y ya por último haremos la conclusión y trataremos de responder a esa pregunta. 1568, como dijo Fernández Álvarez, ¿fue un annus horribilis? Hoy, esa imagen que tenemos de lo que ocurrió en 1568 con el príncipe Don Carlos, ¿cómo se percibió en la época? ¿Como un fracaso o como una oportunidad de éxito y de reconstrucción de la monarquía y de la dinastía? Pero cuando hay una crisis tenemos dos soluciones: hundirnos con la crisis o enfrentar la crisis y aprovecharlo como una palanca para dar un salto hacia adelante. Y esto, ya se lo adelanto, es realmente lo que ocurrió en España en 1568. Bien, en esa introducción, pues claro, Don Carlos
tiene un papel fundamental en la leyenda negra, esa leyenda negra que se creó sobre España, primero por las guerras de Italia. Los italianos les molestó mucho el poder español de aquellos bárbaros en Italia, son los primeros creadores de leyendas negras sobre los españoles. Después se produce la conquista, descubrimiento, población de los territorios americanos, que como ya sabemos también va a generar, debido a los textos del padre de las casas, una enorme propaganda antiespañola en los países protestantes. Y el tercer elemento de esta leyenda negra acaece con la muerte, prisión y muerte del príncipe Don Carlos en 1568. En la construcción de la leyenda negra en torno a Don Carlos hay que distinguir dos etapas. Una, la de los antecedentes propagandísticos del siglo XVI. En el siglo XVI, prácticamente, la muerte del príncipe Don Carlos, aunque fue un hecho evidentemente relevante, pasó muy desapercibido. Es decir, solo tenemos las cartas del embajador inglés John Mann a la reina Isabel, que son cartas que evidentemente fueron cartas diplomáticas y que solo se conocieron en la corte inglesa y por la propia reina, donde este embajador pues sí que trasladó a su soberano sospechas de que al príncipe el rey lo había envenenado, le había dado un bocado, como se decía en términos italianos, y que había sido un asesinato o una ejecución pues por razón de Estado o por envidia. John Mann no estuvo mucho tiempo en España. John Mann fue expulsado por Felipe II a los pocos meses de la prisión, de la muerte del príncipe, no por esta cuestión, que Felipe II no se enteró, sino porque el hecho de que este señor era anglicano y tenía la mala costumbre de hacer propaganda de la iglesia anglicana, la iglesia protestante, como lo queramos denominar. En aquella época no había mucha distinción para la Inquisición en su propio domicilio y por lo tanto se optó por expulsar al embajador inglés. Y hay que esperar bastantes años, a 1581, a la apología de Guillermo de Orange y al Diógenes, un poema en verso también sobre esta cuestión, donde ya aparece construido todo el mito, toda la leyenda negra sobre Don Carlos. Don Carlos es un joven liberal, entre comillas, que comprende la religión protestante, que se opone al autoritarismo de su padre, que está él o ella, nunca se sabe muy bien quién se enamoró de quién, de la reina Isabel, y que los celos del rey, el conflicto religioso, etcétera, etcétera. Guillermo de Orange ya construye todos los mimbres de una interpretación de lo que ha acaecido con la muerte de Don Carlos bastante sólida en el sentido de la propaganda, no porque fuera verdad. Digo sólida porque tuvo un éxito bastante extraordinario, se tradujo en 1581 y 1582 al holandés, al francés, al inglés, al alemán, y por lo tanto en estos países se leyó abundantemente, pero en este pequeño periodo de los años 80 del siglo XVI. Y esto hay que ya ver una cuestión fundamental. Don Carlos ha muerto en 1568. En 1581, desde luego, la actualidad del tema no está en que haya muerto el príncipe. Es decir, ya ha pasado mucho tiempo. Esto es una noticia muy, muy vieja. ¿Por qué la recupera el príncipe de Orange en 1581? La recupera porque estamos en un momento clave del conflicto de los Países Bajos, en que Felipe II acaba de conseguir el reino de Portugal, que Alejandro Farnesio está avanzando hacia el norte, ha reconstruido el ejército, en pocos años se va a empezar el asedio de Amberes, y bueno, si en 1588 Felipe II no se habría empeñado en la Gran Armada, pues probablemente es en 1590, desde el punto de vista militar, el conflicto de los Países Bajos se habría resuelto. Claro, 1581, la apología, el Diógenes, no hay que verlos como que de repente a los neerlandeses y a Guillermo de Orange les importe mucho la vida o muerte del príncipe Don Carlos, episodio más que pasado en el tiempo, sino porque eso lo pueden aplicar ahora mismo para denigrar
la imagen de Felipe II, que como rey de Portugal, rey de España, de la monarquía hispánica, se ha convertido en el verdadero señor del mundo. Y esa es la amenaza. A ese señor del mundo hay que hacerle una propaganda negativa, una crítica destructiva, y se recupera el tema del príncipe Don Carlos, que, como digo, estaba ya olvidado. Y es una apología y un tema del príncipe Don Carlos que es absolutamente instrumental y que se produce únicamente en ese momento. Porque si seguimos a la siguiente etapa que tienen ustedes en pantalla, la reconstrucción literaria, es decir, Guillermo de Lange hace una apología, un texto político y de propaganda política, no está haciendo una novela. Bueno, pues casi 100 años después, este tema se recupera. Hay una cesura, una pausa de 100 años en que no se vuelve a hablar del príncipe Don Carlos. En el reinado de Felipe III, en el reinado de Felipe IV, Don Carlos, aquel hijo de Felipe II, vuelve a pasar al olvido. Nadie está otra vez hablando de ese tema. Ha sido muy puntual lo de 1581. Pero en 1672 y 1676, desde el punto de vista literario, se producen esas dos obras: Don Carlos, la novela de César de San Real, y en 1776, Don Carlos, príncipe de España, en inglés, obra teatral de Thomas Otway, que vuelven al tema del príncipe Don Carlos. Casi incluso podríamos relacionar estos hechos con Calderón de la Barca y La vida sueño. Recordemos que Calderón de Barca, La vida sueño, se interpreta que ese príncipe que está encerrado, y que no sabe por qué está encerrado, es una especie de espejo de lo que le había ocurrido al príncipe Don Carlos. Pues es una interpretación literaria que Calderón de la Barca no expresa de manera tan clara como en estas otras dos obras. Es decir, estamos hablando ya 1568 a 1672. Y esta reconstrucción literaria tiene, sin embargo, un éxito notable. No es historia, no es propaganda política, es literatura. En 1777, en la historia del reinado de Felipe II de Robert Watson, es cuando ya se convierte en historia. Pasamos de la propaganda a la literatura de entretenimiento, y Robert Watson, desgraciadamente, lo introduce ya en la historia. Y a partir de este momento se introduce en la historiografía británica, en la historiografía francesa, en la historiografía alemana, y se le va dando ya calidad científica a lo que en principio era propaganda, era mentira y era literatura de entretenimiento. Nadie se acuerda de San Real y desde luego tampoco de Otway. Si después esto se ha consolidado y ha llegado hasta nosotros y forma parte de nuestra mentalidad colectiva, es decir, lo que estoy contando de Don Carlos todos ustedes lo saben. Es decir, no, todo esto de si se enamoró de Isabel de Valois, etcétera, etcétera, o si fue asesinado, todo ha llegado hasta nosotros. Y no es porque tengamos que leer demasiadas biografías de Felipe II o historia de España en el siglo XVI, es porque hay dos magníficas obras musicales, que son Schiller, obra teatral, y luego ya el Don Carlo, la ópera de Verdi, que ya no hace falta ni historia ni veracidad. La música es un lenguaje universal que acude a nuestros sentimientos, y espectadores de Schiller o espectadores de la ópera de Verdi, pues se han, durante siglos, 18, 19 hasta la actualidad, se han solidarizado con el drama del príncipe Don Carlos y han dado por bueno que Felipe II era un monarca autoritario y que Don Carlos era un héroe que luchaba contra el autoritarismo de su padre. Y hasta aquí es la interpretación que en muchos aspectos ha llegado hasta nosotros. Esto es la leyenda. Vamos a volver hacia atrás y vamos a introducirnos en la historia. Bueno, ¿quién era Don Carlos? ¿Cómo se formó Don Carlos? ¿Estaba loco o no estaba loco? ¿Tenía problemas mentales o eso es una leyenda blanca que hemos creado para tapar lo que Verdi cantaba también, componía también, y que no queremos aceptar? Bueno, pues vamos a la historia para darnos cuenta de que este modelo de autoritarismo paterno, todos estos temas de que fue ejecutado, etcétera, etcétera, pues incluso cuando Albert Boadella estrenó en el Teatro de San Lorenzo del Escorial la ópera de Giuseppe Verdi con él como director, pues evidentemente hasta la propia cartelería presentaba el trío amoroso: Felipe II, Don Carlos e Isabel de Valois, trío amoroso
en el que se basó el argumento de la ópera de Verdi, pero que, como digo, ya proviene de la apología de Guillermo de Orange y que por diferentes etapas, diferentes autores, por transmisión de textos, había llegado hasta Verdi. Bien, como les decía, 1568 es un año que después, 1998, Fernández Álvarez, en su biografía de Felipe II, definiría como Annus Horribilis, rebelión de los Países Bajos, muerte de Isabel de Valois, rebelión de las Alpujarras, de los moriscos granadinos, y todo ello unido con la muerte del príncipe don Carlos. Esa percepción de 1568 como crisis de la monarquía hispánica, como digo, se ha ido asentando. Fernández Álvarez en el 98 lo define con ese término perfectamente, gracias a la ayuda de estos mitos, de esas leyendas que han ido surgiendo al calor de la leyenda negra. Pero 1568 es mucho más que una serie de desastres. En 1568 España hubo de combatir dos rebeliones al mismo tiempo y resistir la amenaza turca en el Mediterráneo, que en este momento estaba muy pujante. Todavía no hemos llegado a Lepanto, estamos en los años previos a Lepanto. En 1568, es verdad, con todos estos episodios, el rey tuvo una depresión. En alguna de sus cartas al cardenal Espinosa le dice: si no fuese por las cosas de Granada, que lo interpreta como un problema de fe, no sé qué me haría. Y Felipe II no dice más en la carta al cardenal Espinosa, que es el presidente del Consejo Real y es el privado en este momento del rey, quien está sosteniendo la monarquía bajo sus hombros, porque el rey está destrozado anímicamente. El no sé qué me haría no se refiere a que el rey se fuera a suicidar. A veces se interpreta no sé qué me haría, no voy a suicidar. Eso no se lo iba a poner al cardenal Espinosa en una carta. A lo que se está probablemente refiriendo Felipe II es a imitar a su padre. Carlos V, también en un momento de crisis, de personal, de salud, familiar, de fracaso político, pues Carlos V abdicó. Y Felipe II, en 1568, también se planteó la posibilidad de abdicar. El problema es que ¿en quién abdicar? Solo tenía dos hijas, Isabel Clara Eugenia y Catalina Micaela, de muy corta edad. Y la persona que podía llevar la regencia era su hermana Juana de Austria, a la que tenía un gran afecto, pero Juana de Austria ya había demostrado como lugarteniente entre el año 54 y el 59 en Castilla que tenía ideas propias y que como gobernante no era demasiado dúctil y que no era la mejor opción política para llevar la monarquía en esa situación de extrema debilidad que interpretaba Felipe II. Bueno, pues esto, un año después, la percepción cambia radicalmente. Nosotros estamos 500 años después, todavía con 1568, y sin embargo en 1569 la percepción de Felipe II y de los españoles es totalmente distinta. El año 1568 no había sido tan horrible. No lo ha sido. Fue visto, y ahí lo pongo en el PowerPoint, como una oportunidad para reformar y fortalecer la monarquía. Se vio como el punto final de unos años 60 que no cuajaban, que no se conseguía formar bien el gobierno y la administración, que estábamos todavía, inicios del reinado de Felipe II, sin saber muy bien cuál era el papel de España, ni el papel de la monarquía hispánica, ni cuál era el papel de Felipe II, porque ciertamente llevamos 40 años con un sistema político basado en la monarquía universal imperial de Carlos V, que no tenía nada que ver con lo que había heredado Felipe II. Tenía demasiadas disfunciones. En estos años, entre el 56 y el 68, Felipe II está luchando por ver cómo construye ese Estado tan complejo que le ha dejado al final su padre, con la pérdida del Sacro Imperio Romano Germánico, que le ha quitado mucho de la identidad o de la forma que durante 40 años se había gobernado. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Hemos perdido el Sacro Imperio, ya no somos emperadores, tengo los Países Bajos separados. ¿Cómo gobierno yo esto? ¿Cuál es ahora el papel de España, de la monarquía hispánica? Bueno, pues la muerte de don Carlos y todos estos conflictos que sucedieron al mismo tiempo se vieron como un revulsivo, una oportunidad
para ya resolver, digamos, esa crisis de identidad política y dinástica que había dejado la pérdida del Sacro Imperio tras la muerte de Carlos V. Como les decía, vamos a retroceder en el tiempo y vamos a tratar de ver quién era don Carlos y cuál fue su educación y cuáles fueron sus taras físicas o mentales que condujeron finalmente a su prisión y muerte en el año 1568. Sobre su educación, pues no voy a ser demasiado extenso, voy a tratar temas muy concretos. Sabemos que nace en 1545 y que durante sus primeros años, hasta 1554, va a ser criado entre mujeres. Primero por Leonor de Mascareñas, que es su ayo, y luego bajo la autoridad de su tía, Juana de Austria, cuando enviuda del príncipe Joao de Portugal, y en 1554 tiene que volver a Castilla para hacerse cargo del gobierno del reino, mientras Felipe II va a Inglaterra para casarse con María Tudor y pocos años después recibir la herencia de Carlos V. Esta presencia femenina en la educación y formación de don Carlos era muy habitual en la época. Los niños en las cortes estaban en un ambiente femenino aproximadamente hasta los 5 o 6 años. Lo que no era tan habitual es que lo estuvieran durante tanto tiempo como lo estuvo el príncipe don Carlos. Lo habitual es que a partir de los 5 o 6 años se les diera un maestro, se les ponía ya una casa masculina, pasaban a estar entre hombres para masculinizarse. En cambio don Carlos, por el hecho de las ausencias de su padre, que entre el 48 y el 51 viaja a Alemania y a los Países Bajos y al norte de Italia, su felicísimo viaje, y porque en 1554 también vuelve a abandonar Castilla, pues don Carlos está en ese ambiente femenino durante mucho tiempo. Y los primeros problemas que se observan en su comportamiento, en los años 56, 57, 58, los contemporáneos de la época los van a achacar al hecho de que ha estado mucho tiempo con mujeres y que eso le ha hecho ser aniñado y soberbio y maleducado, que si hubiera estado entre hombres y hubiera habido más autoridad y disciplina, pues el príncipe don Carlos no tendría ese comportamiento que consideran demasiado infantil, femenino, entre comillas, para su edad. Es digamos que era una forma de justificar algo que era más profundo que simplemente el hecho de que hubiera estado entre mujeres y tuviera ese comportamiento. Como digo, a partir de 1552, 1554, ya se empieza a plantear la necesidad de su educación. Y en 1552, Fray Juan de Muñatones, que es un agustino, confesor de la princesa Juana, pues le encomiendan que tome en su mano la enseñanza de la escritura, de la lectura y de las operaciones básicas matemáticas, aquella enseñanza primaria. La labor de Fray Juan de Muñatones debemos de decir que fue en vano. No consiguió que el niño aprendiera a leer, ni consiguió que el niño aprendiera a escribir. Es más, murió en 1568 y don Carlos seguía teniendo una letra que nos sorprendería a todos por esa caligrafía tan horrorosa. Es verdad que era zurdo, pero eso no justifica la caligrafía que tenía cuando fallece, que es una letra enorme, grande, que no sigue un renglón. No hay un renglón, la letra va bailando por las líneas. Se habla de que la letra de Felipe II es horrible, pero la letra de Felipe II gramaticalmente están las frases bien construidas y escribe muy rápido y en poco espacio, porque él escribe en los márgenes. Letra de médico, podríamos decir, pero bueno, a que te acostumbras es perfectamente legible y comprensible lo que dice. El príncipe don Carlos llena una hoja con 4 frases y aunque lees las palabras y lees las vocales y lees las letras, la comprensión de lo que ha escrito, te das cuenta de que hay un problema entre lo que piensa y lo que escribe. Y estamos hablando de 1568 cartas del último año, bueno, 68 no, del 67, cartas del último año en que está en libertad. No obstante, Felipe II desea proporcionar a su hijo una educación de calidad, sobre todo porque él ha tenido una educación de calidad. Felipe II ha sido formado con un altísimo nivel, ha aprendido latín, ha aprendido griego, le han querido enseñar hebreo, le han querido incluso enseñar árabe, tiene una magnífica biblioteca de 1500 libros, es más, es el rey culto que
que después promueve la Real Biblioteca del Escorial, promueve la edición de la Biblia Políglota o Regia de Amberes para sustituir en el mercado la Biblia Políglota cismeriana. Es decir, es un monarca, mecenas de las artes y de la cultura, que además en todos sus escritos que nos queda, nos demuestra que además es un personaje muy culto. Es decir, que incluso cuando los libros llegan al Escorial, hay una anécdota que los frailes se dan cuenta de que falta un libro. En las listas hay un libro que falta, y es un libro de Aldo Manucci. Entonces el propio Felipe II anota al prior: si este libro no aparece, quizás esté encuadernado con otro, y no sea de Aldo Manuccio, sino que sea el del impreso por su hijo, Paolo Manuccio, etcétera, etcétera. Claro, y Felipe II está hablando de memoria, y está hablando como un librero del siglo XVI, dando descripciones tipográficas y editoriales que demuestran que los libros que tenía los conocía, los había ojeado y los controlaba. Los controlaba desde el punto de vista bibliográfico. Precisamente ese buen recuerdo que tenía Felipe II de su educación hace que en 1554, antes de partir hacia Londres, nombre como maestro a Honorato Juan, un humanista valenciano que era gentilhombre y que había sido preceptor del propio Felipe II entre 1542 y 1545. La decisión de nombrar a Honorato Juan es bastante sorprendente, novedosa y revolucionaria para las normas palatinas de la época. ¿Por qué? Bueno, esto es una reconstrucción de la educación de Felipe II. Cuando falleció en Florencia hicieron unos bocetos para el monumento funerario. Aquí se ve a Felipe II con sus maestros, la mesa llena de libros. En Valladolid se supone que está. Esto es un libro de cuentas de la Cámara del Príncipe Felipe en 1546, donde se anotaban los gastos de libros, de esos 1500 libros que se compraron al príncipe, gastos de libros. Aquí tienen ustedes uno a Juan de Medina, librero, vecino de Madrid, se le compraron 2 o 3 volúmenes de Josefo, del Velo Judaico, tal, y de Antiquitatis. Es un libro que se compró para la educación de Felipe II, en este caso en el año 1540. El buen recuerdo que tenía de esta educación que había recibido de sus maestros hizo que nombrara a este humanista, Honorato Juan, que, cuando yo estoy revolucionario, ¿por qué? Bueno, en primer lugar, porque Honorato Juan no es un clérigo. La tradición, desde la Edad Media, es que los maestros sean clérigos y los ayos sean nobles. Los maestros se dediquen a la formación intelectual y de ahí que provengan de la Iglesia, mientras que la formación caballeresca, palatina, la etiqueta, la guerra, la caza, se encargue un noble, un caballero, un guerrero, dependiendo de la época. Eso ha sido el esquema habitual hasta 1554, no solo en Castilla, sino en la mayor parte de la Europa medieval y moderna. Felipe II, que había tenido como maestro a Juan Martínez de Silicio, que era un clérigo, que era un profesor universitario y que luego fue obispo de Cartagena y después arzobispo de Toledo, rompe con ese esquema de maestros eclesiásticos y decide nombrar a un humanista, a un gentilhombre, alguien que no forma parte del estamento eclesiástico, fiado sobre todo de la experiencia que él había tenido con Honorato Juan como maestro. Ha sido un maestro tan bueno conmigo que las dificultades pedagógicas que yo estoy observando en mi hijo, por mucho que me digan que es porque ha estado entre mujeres, no puedo confiar en otra persona para que Honorato Juan, como Honorato Juan, para esta empresa de educar, reformar las costumbres de este niño, llevarle por el buen camino. Esa es la razón por la que se nombra a Honorato Juan. Bueno, pues Honorato Juan tenía un currículum, un expediente extraordinario. Había estudiado en la Universidad de Valencia hasta 1520, 1522, en que se ve que por la rebelión de las Germanías él abandona el reino de Valencia, se trasladó a los Países Bajos, se matriculó en el Colegio Trilingüe de Lovaina, aprender latín, griego y hebreo, y en esos años Honorato Juan se empapa del humanismo erasmista que existe en los Países Bajos, y no solo por lo que pone en pantalla de que traducía a Erasmo las cartas que venían desde España al latín, ese Honorato hispano, que era uno de los alumnos de uno de los maestros de Lovaina, sino que también durante el tiempo que está en Lovaina, Honorato Juan es discípulo de Juan Luis Vives. En la propia casa de Vives vivió durante un año Honorato Juan, y Honorato Juan y Juan Luis Vives, a pesar de la distancia, porque luego Vives se fue a Inglaterra, van a mantener una relación amistosa
muy continuada a través de cartas, etc. Es decir, es un discípulo de Juan Luis Vives. Bueno, luego vuelve a Valencia, triunfa en la vida social y cultural valenciana por sus conocimientos, y en 1541 Carlos V le llama a su corte, le nombra gentilhombre, le acompaña en la campaña de Argel, porque es un noble valenciano, probablemente para escribir una crónica de la expedición, que ya sabemos que la expedición de Argel pues, no fue muy exitosa, y por lo tanto no hubo necesidad de hacer una crónica muy exhaustiva del desastre. Pero en 1542, cuando Carlos V vuelve con su armada derrotada a Castilla, nombra a Honorato Juan preceptor de su hijo Felipe II, para sustituir al cardenal al obispo Silicio, que bueno, pues no está muy satisfecho Carlos V con la formación que este clérigo estaba dando a su hijo. Cuando termina la educación de Felipe II, en 1546, pues durante un tiempo, hasta el 54, es que es nombrado maestro de Felipe II, pues es un humanista que trabaja bajo la protección del nuncio pontificio Giovanni Poggio, y tiene una enorme relación con el humanismo italiano durante estos años. Aquí les he traído algunos libros de Honorato Juan que se conservan en la Biblioteca del Escorial. Este precisamente es un libro de su juventud en Lovaina, donde Honorato Juan aprovechó una edición erasmiana de las tragedias de Eurípides, en la traducción crítica de Erasmo, y donde la hoja de guarda de la tapa, para la que se había aprovechado un manuscrito medieval, una mala costumbre de la época, lo de trocear los manuscritos para encuadernar libros modernos impresos, pues podemos ver que Honorato Juan no solo era un buen humanista, no solo manejaba perfectamente el latín y el griego, sino que, bueno, que también tenía ciertas aficiones, como todos los estudiantes cuando se aburren, de hacer dibujos marginalia que pertenecen a Honorato Juan, que tienen una gran calidad, aunque el sitio no sea el más adecuado para hacer esos dibujos. Honorato Juan también va a tener una biblioteca de enorme importancia, biblioteca de bibliófilo, en la cual aparece estampado Relicturo Satis en las tapas, o en las hojas de guarda él también puso Sues Libris Relicturo Satis H.I. Honorato Joan, para identificar sus libros. Este Honorato Juan no solo es un magnífico humanista, no solo es un magnífico bibliófilo, no solo era un magnífico pedagogo, sino que fue el único que logró comprender y moderar a don Carlos. Don Carlos adoraba a su maestro Honorato Juan hasta que falleció en 1566. Y Felipe II recurrió en muchas ocasiones a Honorato Juan para tratar de reconducir el comportamiento de su hijo. Como maestro no logró todo lo que pretendía, pero sí que logró obtener la confianza del príncipe y tener una vía psicológica para poder acceder y a entender lo que le pasaba. Digamos que casi hizo más de psicólogo, diríamos hoy, que de profesor, aunque luego veremos que mucho de lo que él trató de enseñar al príncipe, el príncipe lo asimiló. El problema es que cuando tienes unas taras psicológicas muy notables, pues bueno, tú quieres ser un bibliófilo, pero a lo mejor no estás capacitado para ser un bibliófilo o ser un mecenas, como don Carlos pretendió hacer en los últimos años de su vida, siguiendo el modelo de Honorato Juan, sobre todo siguiendo el modelo de Honorato Juan, pero en don Carlos se nota que no es tanto por seguir el modelo de Honorato Juan que le ha enseñado, sino que es por competir con su padre. Entonces, claro, eso vicia el procedimiento. Quiero tener una gran biblioteca, pero por competir con mi padre y tener una biblioteca mejor que mi padre. Entonces, ahí hay un vicio. Es decir, no es una afición a la cultura. Estamos creando un conflicto paterno-filial y lo estoy vinculando a través de los libros. Estos libros y esta educación del príncipe don Carlos, afortunadamente la podemos seguir a través de las cartas de Honorato Juan y también a través de las cuentas de los libros y de los materiales de escritura y pedagógicos que Honorato Juan firmaba para la educación del príncipe. La mayor parte de estos libros se encuentran actualmente en la Real Biblioteca del Escorial. La educación de don Carlos no solo tuvo esta parte revolucionaria, en cierta forma, con respecto a las etiquetas y las costumbres de la época, sino que también tuvo otra parte sorprendente, que fue el primer príncipe que estudió, el príncipe español, que estudió en una universidad. Felipe II decide que entre 1561 y 1562, tanto su hijo don Carlos como su hermanastro bastardo Juan de Austria,
como Alejandro Farnesio vayan a estudiar a la Universidad de Alcalá de Henares. No pretende que tengan un título, ni de bachiller ni de licenciado en ninguna disciplina. Lo que sí quiere es que asistan a las lecciones universitarias para tener un complemento a la educación que están recibiendo en Palacio. Esto hoy nos parece muy moderno, es decir, cuando el príncipe, el actual rey, pues estudió en la universidad, pues parece muy moderno. Ahora lo de que los hijos de Guillermo, el duque de Cambridge, pues también vayan a escuelas públicas, también nos parece muy moderno. Bueno, pues Felipe II en 1561-1562 mandó a su hijo y a otros miembros jovencitos de la familia real a la Universidad de Alcalá de Henares para estudiar. Felipe II, una vez más, tenía una experiencia previa, es decir, a él le habían llevado en 1541 a la Universidad de Alcalá de Henares, pero le llevaron un par de días para asistir a unas lecciones que hicieron ex profeso para enseñarle al príncipe en la universidad, y bueno, pues asistió a algunas lecciones y también incluso a algún doctorado para que viera cómo era, pero eso no era realmente ser alumno de la universidad. Sin embargo, en esta ocasión los príncipes se trasladan a Alcalá de Henares para durante 2 años aproximadamente vivir la vida universitaria y aprender lecciones en diferentes disciplinas, derecho, medicina. Asistían a todas las lecciones, era como una especie de Erasmus, entre comillas, donde empaparse de lo que se estaba enseñando entonces en la Universidad de Alcalá de Henares. Todo esto, ¿cómo es asimilado por don Carlos? Bueno, pues Honorato Juan, cuando Felipe II le nombra maestro, recibe unas instrucciones. Y Felipe II es muy consciente de las limitaciones que tiene su hijo. Porque son instrucciones en que le dice, no se le fuerce mucho, no vaya a aborrecer el estudio, váyase muy despacio. Y estamos hablando de 1554, y el niño ha nacido en 1545. Y no estamos... ya tiene una edad para no tener esas precauciones, debería de saber bastante. Bueno, pues no sabía. En 1554 todavía no sabía escribir el príncipe don Carlos. En la Biblioteca Provincial de Soria hay un manuscrito, un legajo de documentación que se llama el Legado Zamora, que es de un antiguo director de la Biblioteca Nacional de España, que reunió una documentación sobre Honorato Juan, que había allí en la Biblioteca Nacional. Zamora probablemente quería escribir una biografía, se llevó los papeles a su casa, y como suele ocurrir en estas cosas, luego los papeles no volvieron a la Biblioteca Nacional, y cuando falleció Zamora, pues la viuda, la familia, lo donó a la Biblioteca Pública del Estado en Soria, y allí se encuentra. Es todo documentación sobre Honorato Juan para hacer una biografía probablemente en el siglo XVII. Y Zamora pues se lo llevó a su casa. Cuando yo vi esa documentación, una de las cosas que me preguntaron, al final de ese legajo inmenso de documentación, impresos efímeros, cartas, genealogías, etcétera, etcétera, era ¿qué era aquello que había al final? Que ponía cartas de don Carlos. Y era, ¿qué pone? Claro, yo lo miré y dije, don Carlos estaba loco, pero no pone nada. Eran círculos. Se habla de la letra procesal, pero la letra procesal es una cosa. Círculos, 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 círculos. Aquí no hay nada, aquí no hay letras. Y luego te das cuenta de que eso que conservó Honorato Juan son pruebas de escritura y de manejo de la pluma de su alumno. Es decir, como no sabía escribir, lo primero que hace Honorato Juan es poner una cuartilla delante, coger la pluma y que adquiera destreza haciendo círculos para que sepa coger la pluma, apretar bien la pluma, extender la tinta. Hay que tener en cuenta que no había bolígrafos ni plumas estilográficas, que escribir con una pluma de ave no es tan sencillo, y más para alguien que tenía cierta dificultad. Recordemos que encima era zurdo, y son pruebas de escritura del príncipe en 1554. Bueno, don Honorato Juan, afortunadamente en los 4 años siguientes, tiene un éxito en la educación del príncipe. El príncipe escribe mal, pero escribe, pero el príncipe sabe leer, consigue que sepa leer, y entonces empiezan a comprarle libros. Y esos libros sí que son muy interesantes. Honorato Juan había sido contratado, de cierta forma, designado, para darle una educación humanística a don Carlos como la había tenido Felipe II. Pero sin embargo Honorato Juan, con buen criterio, se da cuenta de que si no sabe leer o escribir bien,
como para ahora enseñarle griego y a escribir en griego y a leer en latín. Entonces el profesor humanista desestima enseñarle humanidades a su pupilo y lo que le da son siempre libros en romance. Pero esos libros en romance están perfectamente adaptados a los gustos del príncipe. El príncipe no le gusta leer, pero hay cosas que sí le gusta leer. Y lo que le gusta leer al príncipe es muy significativo para entender lo que luego va a provocar su prisión, que es su megalomanía. Tiene una afición por la historia y por determinado tipo de historia que el príncipe está proyectando unos deseos de grandeza que podemos llamar megalómanos. ¿Cuáles eran los intereses de don Carlos? Pues en su biblioteca encontramos muchísimas crónicas de reyes castellanos como esta que tienen aquí. Fruto de un nacionalismo castellano, lo vamos a llamar nacionalismo, protonacionalismo dirían otros, yo lo llamo nacionalismo porque la idea de nación ya existía entonces, aunque no con los mismos atributos que hoy le aplicamos, y devora crónicas medievales de reyes castellanos. Eso lo devora el príncipe. Pero no solo textos castellanos, también le empiezan a regalar muchas crónicas en portugués y libros en portugués. Digo regalar, porque esto se lo regala Leonor de Mascareñas y se lo va a regalar también Cristóbal de Moura, que es un criado portugués de Juana de Austria. Lo de que lea crónicas castellanas tiene sentido. Si es el príncipe de Castilla, tiene que conocer la historia de Castilla. Pero ¿por qué tantas crónicas o narraciones en portugués? Primero, para que aprenda portugués. Recordemos que su madre, María de Avís, María de Portugal, era princesa portuguesa. Pero es que hay otra razón. En 1556, 57, 58, el único heredero que le queda al rey Juan III es su nieto, el rey don Sebastián, que es un niño débil y de 3 o 4 años. Si muere don Sebastián, el heredero es don Carlos. Y por lo tanto, sus criados portugueses empiezan a proporcionarle textos y historias en portugués para ir preparándole para una posible sucesión portuguesa que habría llevado a la unificación de los dos reinos, no en el mismo momento, ¿no? Porque Felipe II era rey, pero sí, si Carlos hubiera sucedido al rey Juan III y después a Felipe II, pues don Carlos sería el rey de España, de Portugal, de la monarquía, de la España, entonces en aquella época se llamaba España, a todo ello, con una manera mucho más temprana, como digo, si moría su primo don Sebastián. Pero hay otro tema que le interesa muchísimo y que ya sorprende, que es el tema de Alemania. A partir de 1564 contrata a un alemán, Moritz Schott, para que le enseñe alemán y adquiere una colección de aproximadamente 100 libros en alemán para aprender alemán. Claro, aquí don Carlos en 1564, ¿qué nos está proyectando? Yo voy a ser el rey de Castilla, el rey de España, y me interesan las hazañas de la Reconquista. Yo voy a ser rey de Portugal porque se va a morir mi primo. Y voy a ser el heredero, el gobernante de ese imperio ultramarino. Y yo soy el nieto de Carlos V. Yo voy a recuperar el imperio. Yo me llamo Carlos como mi abuelo. Mi padre ha perdido el imperio, pero yo lo voy a recuperar. Yo me voy a casar con Ana de Austria, la hija de Maximiliano II, como si se estaba tratando, voy a aprender alemán, me voy a ir a Alemania y Maximiliano que se quite. Que el heredero de la rama primogénita masculina soy yo. Eso es lo que está proyectando don Carlos a través de sus lecturas. Una megalomanía que, de luego, si lo comparamos con la prudencia política de Felipe II, eran totalmente incompatibles. Lo que Carlos leía y pensaba desde el punto de vista político con la prudencia de su padre. Y otro tema que también llama mucho la atención en la biblioteca de don Carlos es su interés por los temas aragoneses. Es verdad que tiene un maestro valenciano, lo cual evidentemente creo que favoreció que se interesara por los temas aragoneses. Don Carlos encargó una colección de retratos de reyes de Aragón, como ese que tienen ustedes ahí, un poco que se ha conservado, con Alfonso V, el magnánimo, rey de Aragón y de Nápoles. Y adquirió también ese ejemplar que tienen ustedes ahí, es una copia en castellano y otra copia en lemosín, que decían entonces, hoy decían en catalán, pues lemosín decían entonces, catalán antiguo, provenzal,
no vamos a entrar en decisiones lingüísticas, y menos en el día de hoy. Así que al respecto, bueno, pues don Carlos pidió que las ordenaciones de Pedro el Ceremonioso, toda la organización de su corte, le dieran una copia en lemosín y que se la tradujeran al castellano, porque él la etiqueta aragonesa la quería preservar cuando él fuera rey. Claro, aquí don Carlos, había parece ya retratado en esos años, 1567 aproximadamente, don Carlos nos está mostrando un interés por unos territorios de la monarquía hispánica que su padre, ni Carlos V, tuvieron demasiado en cuenta, por los conflictos, los problemas que provocaba gobernar con sus fueros y con sus cortes, etcétera, etcétera. Y don Carlos se convierte, o quiere convertirse, en el portavoz de los intereses aragoneses dentro de la monarquía hispánica, y se presenta como tal ante la corte y ante los propios aragoneses. También hay una razón por la que empieza a comprar e interesarse estos libros. En 1562 tenía que haber sido jurado por las Cortes de Monzón como heredero de Aragón, pero estaba tan malo que Felipe II se fue solo y don Carlos no fue jurado en aquellas Cortes de Monzón. Entonces, un poco para compensar, no me habéis jurado como príncipe heredero en el momento, pero yo voy a ser más aragonés, voy a ser muy castellano, muy portugués, muy aragonés y muy alemán. Es decir, tiene unas ideas un tanto interesantes, pero que, como en todo él, te das cuenta que hay un poco de desmedida, no hay un control en lo que él está realizando. ¿Qué es lo que dicen los cortesanos? Con don Carlos puedes hablar, pero no para de preguntarte cosas y no se queda con nada de lo que le cuentas. Es una máquina de preguntar cosas diferentes, sin sentido. Pues en la biblioteca se ve que también sin sentido va uniendo determinadas aficiones lectoras y políticas. En todo caso, esto no evitó que don Carlos a su muerte tuviera una importante biblioteca y que esa biblioteca además refleje perfectamente su dignidad. Son libros con unas encuadernaciones con su escudo, con unas letras coronadas, I, P, que todavía se discute por qué pone Is y Ps, y griegas y P mayúsculas, si es Isabel de Valois, y Philippus, la P de su padre, es decir, está poniendo las letras de su padre y su madrastra en las encuadernaciones. No se sabe realmente por qué aparecen esas Y y esas P coronadas, pero como ven son libros muy interesantes que reflejan que, bueno, que dentro de esos problemas también era un bibliófilo y trataba de imitar a un bibliófilo. Su padre también todos los libros los tenía encuadernados con el escudo real. También quiso tener una gran biblioteca. En 1567 trató de comprar la de Diego Hurtado de Mendoza, el poeta y embajador que había sido en Roma y en Venecia, que era una biblioteca espectacular, pero de manuscritos griegos y latinos, comprados en Italia y en Venecia y en Roma por Diego Hurtado de Mendoza. Es decir, don Carlos no lo sabe leer, pero bueno, algo le ha quedado a Honorato Juan. Mi Honorato Juan no ha podido enseñarme humanismo, pero al menos sí me ha dicho que lo de ser humanista y de una biblioteca de manuscritos griegos es muy importante. Yo también lo quiero. Trata de comprársela a Diego Hurtado de Mendoza, como le apresan, la compra no se realiza y al final es Felipe II quien adquiere esos libros para la biblioteca del Escorial, y en 1564, cuando muere Honorato Juan, también mandó inmediatamente emisarios para hacerse con la biblioteca de su maestro, para que hablaran con los sobrinos y que no vendieran en moneda los libros y los pudiera comprar el propio don Carlos. Tampoco pudo verificarse la compra de la biblioteca de Honorato Juan y fue otra vez Felipe II, en 1568, el que retoma ese proyecto y el que adquiere un lote de los libros de Honorato Juan. No andaba mal encaminado, pero no le dio tiempo a realizar estas compras. Digamos ya al tema más controvertido de sus problemas mentales, un drama familiar y de Estado. Tenía una magnífica biblioteca, un magnífico libro, pero digamos que eso no ocultaba sus problemas, sus defectos físicos y mentales. Para ir resumiendo, el origen de los mismos ha sido abordado en muchas ocasiones y se atribuyen a diferentes factores. Yo creo que todos se hicieron lugar al desastre. En primer lugar, el exceso de consanguinidad. Sus padres eran primos, sus abuelos eran primos, sus bisabuelos eran primos, sus tatarabuelos eran primos, y encima, dentro de esa excesiva consanguinidad, Austrias, Trastámaras, Avís, a lo largo de 200 años, entre todos esos abuelos y bisabuelos y tal, pues sabemos que había dos que tuvieron problemas mentales, como fueron Isabel de Portugal, madre de Isabel la Católica, y Juana I de Castilla, la loca, y también sabemos que Carlos V pues,
Parece que tuvo en su juventud epilepsia, o tenía algo parecido a la epilepsia, y que luego en los últimos años de su vida pues estuvo con periodos depresivos bastante acentuados, pero bueno, eso ya no podemos decir que fuera efectivamente, tuviera una enfermedad mental crónica al respecto. Todos podemos tener depresiones o episodios o etapas más tristes en la vida. Otra cosa que se une a esta herencia genética y esta excesiva consanguinidad son probablemente problemas en el parto. Cuando don Carlos nace en 1545, eso no está muy bien estudiado porque evidentemente en aquella época no había ecografías, ni la predicción de cuándo se ha producido el embarazo era tan exacta como ahora. Está usted de 13 semanas, de 14, de 26 semanas, todo eso no existía en aquella época, y da la sensación de que los médicos de Felipe II, príncipe, no acertaron correctamente en qué momento de gestación estaba su esposa. Porque cuando la princesa María se pone de parto, es totalmente sorpresivo y nadie esperaba el parto. O habían calculado mal los galenos, o hubo un parto prematuro. En las cuentas de la casa del príncipe Felipe en 1545 sorprende mucho los gastos que aparecen para mandar un mensajero a Toro para que venga la toresana, mandar un mensajero a no sé quién, a Valladolid, porque nació en Valladolid, a Sigüenza, no, Sigüenza, a Cigales, para que venga la partera, no sé cuántos, mandar mensajeros a Toledo para que venga. ¿Qué hacen las parteras mejores de Castilla en su sitio y no están en Valladolid desde hace tiempo? Pues probablemente porque les pilló de improviso, el parto se adelantó, o el parto estaba mal calculado, las mejores parteras no se encontraban en ese momento en la corte, el parto además fue muy largo y complejo, y cuando tenemos un parto de este tipo, pues es probable que el niño, el neonato, pues tenga sufrimiento en ese parto, y ese sufrimiento provoque algún tipo de lesión cerebral. Lesión cerebral que pudieron tener en su cerebro, pero que también el príncipe don Carlos, una de las cosas que nos dicen todos los testimonios, y los artistas, los retratistas intentaron disimularlo, el príncipe don Carlos era canijo, tenía los pies, las piernas un poquito patizambas, y tenía un hombro un poco jorobado, superior, y una pierna más corta que otra. Es decir, una serie también de defectos físicos evidentes que quizás puedan atribuirse también a un parto que fue excesivamente doloroso para el niño, y del cual sabemos que además la madre falleció a los 2 días. Luego se atribuye que se comió un melón, pero bueno, esas son las leyendas urbanas de aquella época. Se comió un melón y se murió. Y no comas melón nunca después de dar un parto. Pero yo creo que eso es una leyenda urbana de aquella época. El parto fue terrible y la madre falleció a los 2 días. Y luego, pues tenía quizás también problema del parto, tartamudez. El príncipe tenía cierta tartamudez, era un poco tartaja, confundía la R con la L, según dicen también los testigos. Es decir, que le estoy haciendo yo un cuadro bastante. Ahí vemos vemos el retrato, y bueno, entre el retrato tan idealizado y lo que les estoy contando, y que era lo que los cortesanos iban contando en sus cartas y los embajadores, pues hay bastante diferencia. Y luego tenía bastantes fiebres periódicas, por lo cual se cree que había contraído paludismo. Bueno, pues un cuadro físico y médico que yo se lo cuento a ustedes, imagínense para qué lo sufrió. Si eso no le provoca a su vez un enorme complejo. Porque tú no eres un cualquiera, tú eres el hijo del rey. Y tienes todos estos problemas físicos y mentales. Y evidentemente don Carlos era consciente. Y eso evidentemente le acompleja, y como ya sabemos, pues esos complejos luego también se vierten hacia el exterior en la forma con la que se relaciona con los cortesanos, con su entorno. Ahora bien, para decir algo de don Carlos. Mal de muchos, consuelo de tontos. Bueno, don Carlos no era el único megalómano. Don Carlos no era el único loco. Loco en el sentido de hacer cosas que son absolutamente imprudentes. Don Carlos, a veces, yo creo que algunas de las cosas que hacía era porque sus parientes también eran de la misma
camada. Es decir, que tú te decir, qué malo es este chico, pero ya, es que son las compañías. Pues si hablamos de las compañías, la generación de don Carlos pues no era precisamente muy sensata. ¿Quiénes son la generación de don Carlos? El rey don Sebastián. El rey don Sebastián, su primo, hijo de Juana de Austria, que ya sabemos que como rey de Portugal muy sensato no fue. Ni su comportamiento fue tampoco el de una persona muy cuerda, su forma de actuar, el hecho de no querer casarse, cómo actuaba en la corte, sus desprecios y finalmente lanzarse a la campaña de Marruecos, a conquistar Marruecos en 1578, megalómano, y perder la vida en aquella batalla de Alcazarquivir que no tuvo ningún sentido. Se le trató de disuadir, pero digamos que si megalómano era don Carlos, lo fue solo con los libros. A don Sebastián le dieron el poder y llevó al desastre a Portugal. Vayamos a Juan de Austria. Juan de Austria para nosotros es un héroe militar, pero para Felipe II, Juan de Austria era un problema antes de 1568, porque Juan de Austria no tiene más deseo que irse a combatir, irse a combatir, irse a combatir. Felipe II dice, tú mejor cardenal, yo quiero combatir, y finalmente, como sabemos, se fuga. Bueno, el rey no me deja, yo me fugo para ir a combatir contra la morisma. Sebastián y Juan de Austria no son tan distintos, y Sebastián tenemos dudas de su equilibrio mental. De Juan de Austria, pues al principio no tenía ningún desequilibrio mental, pero forma parte de una generación muy extraordinaria. Luego tenemos a Alejandro Farnesio. Alejandro Farnesio, pues también en esta época, pues está en una moto y se iba con los otros dos a recorrer el mundo. Es decir, frente a Felipe II, el rey papelero, el rey administrativo, el rey prudente, la siguiente generación es totalmente distinta, totalmente distinta. Y si don Carlos quería ser emperador, ¿por qué? Vamos a pensar que era solamente porque estaba loco. No quería Juan de Austria ser rey de Inglaterra, casándose con María Estuardo. Pues ¿por qué don Carlos no iba a ser emperador? Es decir, si hablaba con sus parientes, primos, sobrinos, entre todos, pues la verdad es que entre los cuatro podían haber hecho una política internacional bastante notable, una generación muy curiosa. Bueno, lo que ocurre es que a partir de 1562, esto que puede ser chascarrillos de gente joven, es que son jóvenes, están así, tienen estas hormonas, etc., pues a partir de 1562 ya no son solamente un problema educativo, un problema de que haya estado entre mujeres, un problema de que es demasiado joven. En 1562 hay que recordar que también tiene ese accidente en Alcalá de Henares, cuando se cae por una escalera, se golpea en la cabeza, le tienen que hacer una trepanación, lo cual ya, digamos, que eso desbarató completamente la psicología y la salud del príncipe don Carlos, y a partir de ese momento es cuando ya se dan cuenta de que aquí hay un problema muy corto, muy grave. Podemos ver estos cuadros del 19, esa imagen idílica de la corte de Felipe II, pero esa no era la imagen idílica que había en Palacio, debido a los problemas que cada vez iba generando año tras año, mes tras mes, casi digamos que día tras día, los comportamientos absolutamente irracionales del príncipe don Carlos. Y en 1565 la situación con el príncipe va a empeorar notablemente. Hay que tener en cuenta que ya tiene el príncipe 20 años. 20 años. Y entra una frase de desobediencia que tenía cierta lógica. Tengo 20 años y todavía no me habéis casado. ¿Por qué no me habéis casado? Mi abuelo y mi padre se han casado. Mi padre con 16 años. Mi abuelo ya con 26. Ahí podría pasar, pero claro, que tardó en casarse Carlos V. Pero sobre todo, no me estáis dando ningún poder político. Yo, ¿por qué no tengo ninguna función política? No me estáis dando el papel relevante que yo debo tener. Claro, esa megalomanía pues exige a Felipe II un papel político. Y es a partir de este momento cuando empiezan a entrar en cascada los testimonios de que ya don Carlos es una persona pública, no es un niño, no es un adolescente, ya todo el mundo lo está viendo actuar, y lo encontramos pues en 1565, el príncipe ni escucha ni respeta a nadie, informa el embajador de Venecia. En 1568, el príncipe va cada día de mal en peor, y no de salud, sino de mal que tiene menos remedio.
Antonio de Toledo, caballerizo de Felipe II. Es decir, eso de que mal que no tiene remedio está hablando claramente de problemas mentales. 1567. El embajador de Francia. Entre el rey católico y su hijo existe un notable enojo e insatisfacción. Si el padre le odia, lo mismo puede decirse del hijo, de lo que podría esperarse algún grave infortunio. Es decir, esto va increciendo y al final va a ocurrir lo que Felipe II no tiene más remedio que llevar a cabo. Sobre todo porque a lo largo de 1567 la actitud de don Carlos está ya desatada, es favorable hacia la nobleza neerlandesa que se acaba de rebelar en los Países Bajos contra Margarita de Austria e inicia un proyecto para huir a los Países Bajos y hacerse con el gobierno de los Países Bajos. Y eso es lo que determina su prisión. Lo que ocurre es que la mayor parte de la documentación Felipe II ordenó eliminarla. Y entonces hay que reconstruirla con otras fuentes. ¿Qué es lo que pretendía don Carlos? Pues su plan de fuga era un auténtico golpe de Estado. Juan de Austria no se había querido fugar. Mi primo Sebastián no hace lo que le da la gana. Pues yo también. ¿Cómo fue el plan? En primer lugar, solicitó 200.000 ducados para financiar su proyecto. Habla con todos los banqueros de la época para que le presten dinero a los Fúcar, a todos los banqueros, para obtener 200.000 ducados. ¿Qué pretendía hacer con esos 200.000 ducados? Pues salir de España, huir de España. Y en esa huida de España encontramos, como siempre, cosas bastante dispares. Bueno, el dinero se entiende. Otra cosa que encarga al mismo tiempo es decenas de retratos. Ese retrato que han visto ustedes al principio, voy a echar un momento para atrás, a ver si encuentro el... Aquí. Este retrato, existen muchísimas copias, conocemos más otras de Sánchez Coello. Don Carlos encarga decenas de copias de este retrato. ¿Por qué? Porque quiere enviar esos retratos a todas las cortes europeas. Lo que llamaríamos una política de propaganda artística. Yo soy don Carlos, este al que me está ocultando mi padre, aquí estoy yo, este es mi retrato. No se crean lo que dicen, este soy realmente yo. Encarga, como digo, decenas de retratos y logra ciertos apoyos en la corte, entre nobles de la corte. Entre ellos el duque de Medina de Rioseco, que era el hijo del almirante de Castilla. Escribe, que eso sí que lo encuentra Felipe II, cartas a todos los potentados de Italia, presentándose como nuevo gobernador de Sicilia, de Nápoles, de Milán, y prometiendo derogar la Inquisición en Italia. Mantiene contactos con la nobleza irlandesa, sobre todo con Montigny, que está en la corte. Y eso Felipe II lo sabe. Está planteándole a estos nobles que él va a viajar a los Países Bajos. Y para ir a los Países Bajos, proyecta previamente huir a Italia. Y ahí comete el error. El error, yo no creo que Felipe II desconociera lo que estaba haciendo su hijo, pero comete el error cuando para huir a Italia acude a su amigo Juan de Austria, con el cual ha convivido toda la vida y considera que es su amigo. Juan de Austria es el capitán general de las galeras. Y le dice, oye, prepárame las galeras que me voy a Italia contigo y vamos a acabar con la tiranía. Y Juan de Austria, que no estaba loco, pues acude a Felipe II y le dice, el príncipe me ha pedido viajar con la armada a Italia. ¿Sabe usted algo, su majestad? Felipe II se entera, don Carlos se entera de que su padre lo sabe, don Carlos trata de apuñalar, no de disparar a Juan de Austria, pero por suerte la pistola estaba desarmada y a partir de ese momento el tema para don Carlos está zanjado. Felipe II en diciembre de 1567 pasan las Navidades fuera de Madrid y cuando vuelve a Madrid ya tiene la decisión tomada de que hay que detener al príncipe don Carlos. Y el 18 de enero de 1568, prácticamente sin decir nada ni a los cortesanos, reúne a 4 consejeros y les dice, acompañadme, vamos a detener al príncipe. Y los consejeros no lo sabían. ¿Qué hacen los consejeros? ¿Oponerse? No. Por fin se toma esta decisión.
decisión de apresar al príncipe, porque el príncipe es una gangrena para la monarquía. Lo que nosotros consideramos como annus horribilis, mucha gente lo aplaudió en aquella época. No era un héroe romántico, no era un héroe liberal, no era el Don Carlos de Verdi, no era un enamorado, amor imposible por otra jovencita de su misma edad. Era un problema político, dinástico, personal, terrible. Había que solucionar. Entonces, bueno, pues detenemos al príncipe Don Carlos y evidentemente la decisión de detener al príncipe Don Carlos, que es el príncipe heredero, es grave. Bueno, pues en ese momento, ya terminamos con esto, 1568 fue un annus horribilis. El rey ha tomado una decisión tremenda y en julio el príncipe muere, lo cual evidentemente puede desatar muchos rumores sobre que ha sido envenenado, que es lo que luego nos llega por la leyenda negra. Bueno, pues esa crisis de reputación, porque detener a tu propio hijo, porque está loco y porque es un problema político y es el único heredero varón que tienes y no está muy claro qué es lo que estás haciendo, eso es una crisis de reputación tremenda. Pues Felipe II, esa crisis de reputación, es decir, nosotros seguimos hablando de ello, pero porque 100 años después sacamos la leyenda negra, pero en aquel momento Felipe II tenía un problema y lo resolvió satisfactoriamente. Como he dicho, hasta 1561 no se vuelve a hablar del tema. ¿Cómo lo resolvió? Bueno, pues esa crisis de reputación no cabe duda de que provocó una enorme consternación nacional e internacional. Esto no era muy habitual, no había ocurrido hasta entonces, excepto con lo de Juana la Loca. Pero el rey, como digo, fue capaz de evitar ese desprestigio personal y político ante todos los estados y ante el papado. Y las razones del rey fueron aceptadas, incluso por Francia e incluso por Isabel de Inglaterra. Claro, luego viene la leyenda negra, luego viene la apología de Guillermo de Orange, pero en 1568-1569 Felipe II consigue que todas las monarquías o estados de la época sean favorables a la decisión que ha tomado, porque para todos era evidente que Don Carlos no estaba bien y que era peor que el futuro rey de España fuera Don Carlos a que el príncipe estuviera encerrado, y que era mejor que se hubiera muerto a que hubiera sobrevivido al encierro y hubiera huido y hubiera creado una crisis sucesoria o una guerra civil en la monarquía. Por lo tanto, desde el punto de vista político, de la política internacional, de la política nacional, lo de Don Carlos no es que se hiciera el silencio, que se dice, no, se obligó al silencio. No, es que simplemente se asintió a lo que había hecho el rey. Y la crisis de reputación fue perfectamente solucionada, y por eso puede poner a su hijo detrás de él en su mausoleo del Escorial, porque ha habido una aceptación, es decir, se entiende lo que ha hecho el rey y hay una caridad cristiana, una unidad dinástica, sucesión dinástica, que no se ve como que esté chirriando en la sociedad de la época. Como digo, esa campaña de desprestigio no va a empezar hasta mucho después, 1561 brevemente, y luego todo a partir de 1672. Felipe II eso ya no lo puede controlar. Eso ya no es responsabilidad de Felipe II. No solo hay una crisis de prestigio, sino que también hay una crisis sucesoria, que eso sí que preocupa también muchísimo a Felipe II. Bueno, ha muerto en 1568, pero todavía lo mismo, ya estaba encerrado, es decir, no iba a ser nunca rey. El heredero, único heredero varón al trono, Isabel de Valois, fallece el 3 de octubre de 1568 de sobreparto, también por una enfermedad previa que tenía, al quedarse embarazada. La reina solo le ha dado hijas, y en este caso solo han sobrevivido dos, Isabel Eugenia y Catalina Micaela, que son muy pequeñas. ¿Qué ocurría si el rey moría? Porque puede morir el rey, y eso es un problema importante. No hay heredero varón, las dos infantas son muy niñas, y hay que entregar el gobierno, la regencia, a Juana de Austria, con la que Felipe II le tiene mucho cariño, pero sabe que no es precisamente lo mejor para llevar el reino, llevar las riendas de la monarquía, pero le correspondería, porque es la hermana que está en Castilla. Su hermana María es emperatriz, no va a venir a ejercer la regencia desde Alemania. Claro, esto también lo ve la sociedad, y el pueblo castellano reacciona al pueblo español. El príncipe ha muerto, el rey puede morir, la reina ha muerto, no va a haber más hijos varones, las niñas, ¿qué va a ocurrir? Esto puede provocar
conflictos políticos importantes en Castilla. Y el pueblo castellano reacciona con una idea que Felipe II ve también con mucho miedo: Juan de Austria. Si se muere el rey, que Juan de Austria sea el regente, o que Juan de Austria sea el rey, porque Juan de Austria tiene una fama, tiene un apoyo, un apego popular, ha nacido del pueblo, como lo queramos ver, es el hijo de Carlos V, es guapo, es tal, no había ola. El pueblo empieza a plantearse que sea Juan de Austria. ¿Tanto Juan de Austria por las infantas? O sea, niñas, no. También porque Juan de Austria lo ven como alternativa a una amenaza, que es que al mismo tiempo en Castilla, en la corte de Felipe II, se están educando lo que llaman los archiduques bohemios, Ernesto y Rodolfo de Austria, dos alemanes que tienen más edad que las infantitas, y entonces empiezan a plantearse también la idea de que si las infantas no pueden gobernar, a lo mejor vamos a tener un monarca extranjero, un Rodolfo, y vamos a tener otra vez a un alemán en el trono de Castilla, con lo que nos ha costado adaptarnos a Carlos V y tener a un Felipe II. Y no quieren a un archiduque bohemio en el trono de Castilla. Y por lo tanto, hay toda una serie de problemas dinásticos y sucesores que Felipe II también resuelve eficacísimamente. Lo resuelve eficacísimamente primero porque no se muere. Hay que decirlo. Por salud o por intercesión divina, Felipe II no muere. Felipe II se casa en 1570 con Ana de Austria. Bueno, se casa en 1570, pero se acuerda en 1569. Y además resuelve no solo la crisis sucesoria, porque tiene muchos hijos, con Ana de Austria, Felipe III será el sucesor, sino también porque casándose con Ana de Austria resuelve no solo el problema sucesorio en Castilla, sino que también resuelve un problema dinástico gravísimo. Desde la abdicación de Carlos V, la rama austriaca y la rama española se llevan mal. Felipe II y Maximiliano no se entienden. Con la crisis de 1568, las dos ramas se dan cuenta de que necesitan convivir, de que las dos ramas tienen que apoyarse, y aquel conflicto entre las dos ramas se resuelve. 1568, por lo tanto, para Felipe II no es un annus horribilis. Le permite solucionar el conflicto que tiene con la rama austriaca. Y hay que tener en cuenta que para la monarquía hispánica esa alianza con la rama austriaca va a ser la fuente de poder en toda Europa hasta 1648, hasta el fin de la guerra de los 30 años en que las dos ramas se están apoyando constantemente en todos los conflictos políticos. ¿Qué ayuda también la muerte de Don Carlos? A acelerar la reforma de la administración de Castilla, de España en general. Antes de que muera Don Carlos, Espinosa fue nombrado presidente del Consejo de Castilla en 1565, inquisidor general en 1566 y cardenal en marzo de 1568. Era una persona de una gran capacidad, de una gran energía, y cuando se produce la prisión y muerte de Don Carlos, pues había un riesgo de que aquel conflicto político, si iba mal derivado, imaginemos que Don Carlos escapa del Alcázar, y hay una guerra sucesoria, una guerra civil, hay un problema interno, la nobleza se pone al lado de Don Carlos, pero ahí está el cardenal Espinosa. Y el cardenal Espinosa, la maquinaria del Estado, la lleva como nadie. Por primera vez, la burocracia está funcionando a pleno rendimiento. Ante la crisis, ante el problema de Don Carlos, lo que hace Espinosa es reforzar todavía más la administración y la burocracia. Consigue una serie de reformas, toma una serie de decisiones que hace que la crisis se convierta en una oportunidad. Lo ve con una clarividencia. Tenemos este problema que estaba anquilosándonos a todos, como una familia, tenemos un problema grande, ¿verdad? Quitado el problema, ahora ya podemos empezar de nuevo. Y lo que va a hacer el cardenal Espinosa, aprovechando la prisión y muerte de Don Carlos, es reformar la monarquía, crear ese sistema de gobierno de la monarquía hispánica que luego es el que vamos a tener hasta el siglo XVIII. Si Don Carlos hubiera seguido libre, si Don Carlos hubiera llegado a heredar pues todo el proyecto político, administrativo de Espinosa, tan racional, tan perfecto, de esa burocracia castellana que él crea, no habría perdurado hasta el siglo XVIII. Y esta misma idea de aprovechar la crisis como una oportunidad también la va a entender perfectamente de los Países Bajos el duque de Alba, que en 1568 escribe a Felipe II esta frase que es genial. Si vuestra majestad mira bien lo que hay que hacer, verá que es plantar
un mundo nuevo. ¿Qué se han revelado los neerlandeses? Oportunidades para acabar con ellos. ¿Qué hemos aprisionado y ha muerto el príncipe Don Carlos? Plantemos un mundo nuevo. Hemos quitado lo malo, ahora construyamos lo nuevo. Y ciertamente el duque de Alba puede escribir con esa mentalidad de los Países Bajos, porque ha llegado y ha resuelto el problema. Es verdad que luego se va a alargar 80 años, pero en 1568 ha solucionado el problema. Los rebeldes están en fuga, los ha derrotado en el campo de batalla, los traidores han sido detenidos, los calvinistas están huyendo de los Países Bajos, he restaurado la autoridad real, sigo ganando batallas en 1569, etcétera, etcétera. Vamos a plantar un mundo nuevo. Ya hemos aguantado 10 años sin saber qué hacer. Ahora tenemos la oportunidad de hacer. 1568, el año de las oportunidades. No 1568, el año de los desastres. Lo están viendo así. Y bueno, y la verdad es que entre 1568 y 1572, los diferentes frentes bélicos, que nos hemos olvidado de ellos, nos hemos centrado mucho en Don Carlos, nos hemos olvidado de los turcos, de los moriscos y desde luego de los rebeldes neerlandeses, de los holandeses, de Guillermo de Orange. Pero ¿qué pasa entre 1568 y 1572 con todos esos conflictos abiertos? Duque de Alba, Cardenal Espinosa, consiguen movilizar a todas las fuerzas de la monarquía, militares, civiles, eclesiásticas, recursos económicos, y el resultado es magnífico. 1568 se consigue, 69, acabar con la rebelión de las Alpujarras, se consigue derrotar a los rebeldes en los Países Bajos, se consigue firmar la Liga Santa y en 1571 la gran batalla victoria de Lepanto. 1568 años horribles, no, el annus horribilis va a empezar un poquito después, en 1573, cuando todos estos triunfos van para atrás. En el 72 muere Espinosa, en el 73 el duque de Alba ya diciendo que son los Países Bajos, que aquello es insostenible, no me estáis mandando financiación para poder acabar con los rebeldes, y también los turcos se recuperan brevemente y reconquistan la Goleta. Todo lo que se había conseguido en los años anteriores desde el punto de vista bélico se retrocede, se estanca, y entonces entramos en otro periodo. Pero, como digo, a veces hablamos demasiado de 1568 y no hablamos quizás de lo que realmente fue el problema, que fue 1573, que además hay bancarrota. Ya cuando falta el dinero, pues esos son un año horrible de verdad. Y bueno, muchas gracias y Muchas gracias, José Luis, por tan espléndida conferencia, y ahora podemos tener unos minutos para algunas preguntas o comentarios. Yo quisiera hacer un comentario, una pregunta. Sí, gracias. Me he dedicado mucho a investigar a un antepasado coetáneo de Felipe II y trabajó con Felipe II, don Pedro de Castro. Y tengo en casa una carta, bueno, la fotocopia de una carta de la reina Juana desde el Pardo, ordenándole o pidiéndole que fuese a Orán con la excusa de rescatar a un preso y enterarse de las posibilidades de conquistar Orán. Pero don Pedro de Castro y Quiñones. Pedro de Castro, yo el segundo apellido no lo tengo. Me es imposible encontrarlo. ¿Y se lo firma la reina Juana? ¿Será otra reina? Estuvo además luchando en las Alpujarras junto con don Juan de Austria. Pues 1568-69 no puede ser la reina Juana, debe ser otra reina. No sé la fecha. Ana de Austria. No sé, yo no me acuerdo de la fecha, pero es en la época en que él está, porque Felipe II, él fue alcalde de Málaga, y Felipe II en el año 64 le nombra regidor perpetuo de Málaga. Y por esa fecha más o menos es cuando él está viajando, bueno, viaja también a Flandes para llevarle a Carlos I contarle que han ganado en una batalla, y después es cuando la reina Juana, que la fecha no la recuerdo. Bueno, me da la sensación de que es un documento de cuando gobiernan Carlos y Juan.
que todos los documentos van el rey Carlos y la reina Juana, el rey Carlos y la reina Juana, me da la sensación de que debe ser anterior a 1555 el documento. No, es en 1560, eso es segurísimo. A partir de 1560. Con Juana no puede ser. Por Pues, eso digo, tiene que ser Felipe II el que se lo ordene. A él que vaya, tiene sentido que vaya a Orán, porque en 1564 es el asedio de Orán por los turcos. Entonces, si, como usted me dice, en esa carta le está encomendando una misión en Orán, pues puede tener que ver con el asedio y rescate de... La armada va para allí para rescatar, vamos, salvar el asedio que están teniendo los turcos. Yo entiendo que es de esa época. Y que tiene que ver con eso, pero sin ver el documento, pues no le puedo decir mucho No más. era un comentario, no era pregunta, era comentarle nada más. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias por la conferencia, que me ha gustado mucho, pero yo solo quería que me corroborase una cosa que yo tengo entendido, si es cierto o no es cierto, a ver si usted me lo confirma. Cuando se cayó por las escaleras Carlos, el príncipe Carlos, se hizo la cabeza, y usted ha dicho que le hicieron una trepanación, y yo tengo entendido que Vesario era partidario de la trepanación, pero que no llegó a realizarse, sino que simplemente le hicieron un legrado de hueso. ¿Es cierto? Sí, ese es el término, legrado. Yo he dicho trepanación porque siempre se habla de trepanación y de memoria he dicho trepanación. Bueno, no, solo era confirmarlo. Sí, un legrado para reducir la presión de la inflamación que tenía en el cerebro. Sí, sí. Y para reducir la presión y funcionó. Funcionó en el sentido de que salvaron la vida. Sí, bueno, pero quedaron secuelas. También fue San Diego de Alcalá. Sí, exacto, también llevó allí don Carlos, una cosa que trató, y eso se conserva mucha documentación, fue realmente don Carlos el que movió el proceso de santificación. Son pocos años, pero don Carlos es el que realmente se preocupa. Las cartas que les he dicho, que la carta no hay manera de seguir la línea, son cartas que él escribe al embajador en Roma, para que lleven adelante el proceso de beatificación, santidad, del beato, o sea, Diego de Alcalá. O sea, don Carlos, desde era hereje, era protestante, pues al mismo tiempo quiere que hagan santo a Diego de Alcalá, muy coherente. Y claro, hay algo cierto que yo no sé si lo he leído o lo he escuchado, en que era don Carlos quien tenía que haberse casado con Isabel de Valois y no su padre. No, era con Ana de Austria. Cuando Felipe II se casa con Isabel de Valois, es un acuerdo directo con el rey de Francia, la paz de Catequesis, y estamos hablando de 1559. En un momento se plantea que se case con don Carlos. Lo que pasa es que Felipe II acaba de enviudar de María Tudor, pues alianza inglesa, a cambio por alianza francesa. No estaba pensando en eso. Lo que sí se decidió era que se casara con su prima Ana de Austria. En 1564, 65, 66, 67, y Felipe II nunca daba el sí, porque claro, mi sobrina, que se casa con mi hijo, tenía dos problemas. Primero, pensaba que, pues como se pensaba en aquella época, que la vida sexual podía cortar la vida. Y visto cómo estaba comportándose su hijo, le caso y me dura 2 telediarios, por decirlo así muy llanamente. Y por lo tanto, retrasa el matrimonio lo más que puede. Claro, don Carlos eso lo ve como una ofensa. Sobre todo lo ve como una ofensa porque en la corte el patizambo, el jorobado, no le casan. ¿Por qué no casan al príncipe don Carlos? Felipe II tiene unas razones políticas y unas razones evidentes. Pero claro, fuera de la corte se dice, no se casa porque no puede tener hijos. No se casa porque es impotente. Claro, todo eso le va llegando, y por eso estos complejos que tiene, se dice, yo no he visto el documento, que para rebatir esos rumores que había en la corte, se contrató una prostituta y para que tomaran notario fe de que el príncipe había cumplido con la prostituta. Y que por lo tanto que esos rumores de que era impotente, que en aquella época hay que tener en cuenta que para la sucesión dinástica era algo importante, no solo la masculinidad, sino la sucesión, pues don Carlos llegó a hacer eso.
Felipe II no era necesario, no tanto. ¿Y don Juan de Austria tuvo descendencia? Sí. Don Juan de Austria tuvo varias hijas. Luego todas fueron monjas. Todas. Bueno, no, creo que una se casó. Una se casó con un noble italiano. Creo que sí. Una se casó con un noble italiano. No sabemos si tuvo hijos varones. Con Juana de Tadeo. Es verdad. Si tuvo hijos varones no lo reconoció. Y Juan de Austria y don Carlos fueron muy amigos. He dicho este detalle, pero cuando uno va a las cuentas de don Carlos, que las cuentas las hacen después de muerto, porque don Carlos se negaba a que su tesorero diera cuenta de lo que él gastaba. Entonces, pero claro, el tesorero recibía dinero y lo tenía que justificar, lo tenía que justificar después de muerto, don Carlos. Entonces, una cosa que a mí me llamó mucho la atención era que había muchas apuestas. Es decir, don Carlos y don Juan de Austria estaban continuamente juntos. Y una cosa que se entretenían eran hacer apuestas de cartas, lógico, pero una cosa que me llamó la atención, apuestas de carreras. Siempre ganaba don Juan. Claro, apuestas de natación. El príncipe tuvo una apuesta al señor don Juan porque se apostaron tanto que en el estanque a ver quién llegaba antes y ganaba don Juan. Pero don Carlos apostaba con su primo, no exactamente su primo, su tío, a ver si le conseguía ganar. Yo no sé si don Juan alguna vez se dejaría ganar para satisfacer un poco a su sobrino el príncipe, pero es muy curioso esa relación que se ve a través de las apuestas continuamente, la idea de emular. Yo creo que don Carlos sí quería emular a don Juan, y si comparamos uno con otro, don Juan el ídolo de las nenas y don Carlos el príncipe jorobado. Entonces, bueno, pues había ahí una idea de emulación, de amistad, de tal, que don Carlos llegó hasta el extremo de pensar que Juan le iba a apoyar en la rebelión contra Felipe II. Don Carlos podía rebelarse contra el rey. Don Juan es un hijo bastardo, pero no tiene nada. Por lo tanto, don Juan no se arriesga a su futuro. Y le dice que no. Perdón, que no se oye, que le den el micrófono, por favor. Que si se sabe si murió envenenado. Hombre, tenemos los restos en el Escorial. Claro, hoy por hoy sí se podría hacer una autopsia. ¿No? Se podría. Yo los restos de don Carlos no sé en qué estado están. Los restos de Carlos V están momificados. Desde el siglo XVIII se enseñaban. La gente iba a la Basílica del Escorial, les llevaban al Panteón y los frailes jerónimos les abrían el féretro y Carlos V está momificado. Una de las razones que dicen por la que Carlos V está momificado es por el tiempo que estuvo en Yuste. El tiempo que estuvo en Yuste. Él muere en Yuste, pero hasta 1576 no lo iban al Escorial. Y por lo tanto está mucho tiempo no enterrado, está debajo de la iglesia, no está bajo tierra. Entonces, bueno, las malas lenguas dicen que sufrió un proceso de momificación como los jamones extremeños. No voy a decir que sea lo mismo, pero sí que probablemente las razones climáticas ayudaron a la conservación del cuerpo. Perfecto, o sea, yo no lo he visto, solo he visto fotos en blanco y negro, pero la gente iba porque se veía a Carlos V, se le veía un color verde de cuerpo, pero el pelo, el color del pelo, todo era perfectamente reconocible. Felipe II es imposible. Felipe II sí que han abierto el ataúd. Felipe II está destrozado. O sea, queda polvo, por así decirlo. Restos óseos, polvo. Probablemente porque el proceso en el pudridero, el primer pudridero del Escorial, pues las condiciones climáticas destrozaron su cuerpo hasta el punto de que hubo una leyenda de que Felipe II no estaba enterrado en el Escorial. Porque claro, había su ataúd y no había nada, había polvo. Y pues Felipe II no está enterrado. Eso me preguntó Jeffrey Parker. Oye, ¿tú sabes si Felipe II está enterrado en el Escorial? Digo, suple toda la vida, ¿no? Es que no hay nada en el ataúd. Y el cuerpo del príncipe Don Carlos, eso no se ha abierto nunca. Pero si se hiciera un análisis y fue por veneno, pues se podría demostrar. Lo que dicen las fuentes, lo que se ve, es que Felipe II no necesitaba asesinar a su hijo. Como he visto, había controlado perfectamente la situación, el príncipe no se iba a jugar, no era necesario ejecutarle, asesinarlo,
Eso nunca lo había hecho Felipe II. Lo de poner al príncipe detrás en el mausoleo es que Felipe II no tenía esa mentalidad tan psicópata, por así decirlo. Simplemente el príncipe Don Carlos ya arrastraba una serie de problemas físicos y mentales muy graves, y lo que sabemos es que el príncipe se autolesionaba en prisión. Hacía cosas que finalmente le llevaron a la muerte, y quizás ahí lo que podríamos decir es que Felipe II podría haber quizás puesto trabas más evidentes a la autodestrucción que estaba realizando su propio hijo, y no parece que pusiera excesivas trabas a la autodestrucción. Sí, es verdad que le quitaron los cuchillos, le quitaron los tenedores para que no se hiriera, no se suicidara, etcétera, etcétera, pero claro, el príncipe no comía, el príncipe no bebía, el príncipe se metía, se duchaba con agua fría, abría la ventana. Pues bueno, hoy tenemos pulvina y tenemos frenador y tenemos cosas de estas, pero en aquella época pues no. Muy bien, bueno, como ya estamos un poco de tiempo, nos hemos ido un poquito, y para poder disfrutar todos juntos de un vino, pues cerramos aquí esta conferencia. Muchas gracias.